La sed de Bladenboro. En las profundidades de los montes Apalaches de Carolina del Norte, donde los pinos centenarios crean un dosel tan espeso que el mediodía parece crepúsculo, algo que había dormido durante décadas comenzó a despertar. No era el tipo de despertar gradual que experimentan los animales hibernantes, sino algo más violento, más hambriento. Como si 70 años de sueño hubieran concentrado un apetito que ahora exigía ser saciado. El año era 2024, y el pequeño pueblo de Bladenboro estaba a punto de recordar porque sus abuelos todavía susurraban ciertas palabras con miedo. La doctora Elena Vázquez había dedicado 15 años de su carrera como criptozoóloga a perseguir sombras. Sus colegas en la Universidad de Carolina del Norte a menudo bromeaban que estudiar animales imaginarios era una forma sofisticada de escribir cuentos de hadas con financiación académica. Pero Elena sabía algo que ellos no entendían: cada leyenda, cada avistamiento, cada historia aparentemente imposible contenía un núcleo de verdad biológica esperando ser descubierto. Cuando recibió la llamada del Sheriff Brooks de Bladenboro, inicialmente pensó que sería otra investigación rutinaria sobre perros salvajes o pumas mal identificados. Los Apalaches estaban llenos de depredadores naturales que, vistos bajo condiciones de poca luz o estrés extremo, podían parecer mucho más exóticos de lo que realmente eran. Doctora, sé que esto va a sonar extraño, había dicho Brooks por teléfono, pero tenemos una situación que, bueno, que se parece mucho a lo que pasó aquí en 1954. Elena conocía la historia de Bladenboro. Todo criptozoólogo serio la conocía. Durante enero de 1954, algo había matado sistemáticamente animales domésticos en el área, drenando completamente su sangre pero dejando la carne intacta. Los residentes habían reportado avistamientos de una criatura del tamaño de un perro grande, pero con características que no correspondían a ningún animal conocido: cabeza felina, cuerpo canino, y una agilidad sobrenatural que le permitía aparecer y desaparecer como si fuera etéreo. Los ataques habían cesado tan abruptamente como habían comenzado, dejando solo testimonios confusos y fotografías borrosas que los escépticos desestimaban como evidencia de histeria colectiva. Pero ahora, 70 años después, algo estaba matando animales en Bladenboro otra vez. Elena empacó su equipo especializado: cámaras de visión nocturna, equipo de rastreo GPS, moldes para huellas y su microscopio portátil para análisis de campo. También incluyó algo que no aparecía en ningún manual académico: una copia del expediente completo de 1954 que había adquirido de un periodista retirado que había cubierto los eventos originales. El viaje desde Chapel Hill hasta Bladenboro tomó 3 horas a través de carreteras serpenteantes que se volvían progresivamente más rurales. Elena había hecho este tipo de viaje docenas de veces, pero siempre sentía una transición específica cuando dejaba las áreas urbanas y se adentraba en el corazón de los Apalaches. Era como si cruzara una frontera invisible hacia un mundo donde las reglas eran diferentes, donde la naturaleza todavía mantenía secretos que la ciencia moderna no había catalogado completamente. Bladenboro en 2024 era un pueblo de menos de 1000 habitantes, rodeado por granjas familiares y vastas extensiones de bosque de pinos. El Sheriff Brooks resultó ser un hombre de unos 50 años, con la apariencia cansada de alguien que había visto demasiado para su gusto. Cuando Elena llegó a la estación de policía, él ya tenía preparados los archivos de los incidentes recientes. Comenzó hace 2 semanas, explicó Brooks, extendiendo fotografías sobre su escritorio. La primera víctima fue el perro de los Anderson, un Golden Retriever llamado Duke. Lo encontraron en su patio trasero, completamente drenado de sangre pero sin heridas visibles más allá de 2 pequeñas marcas de punción en el cuello. Elena examinó las fotografías con cuidado profesional. El animal había sido obviamente drenado de toda su sangre, la piel tenía esa textura apergaminada característica de la deshidratación extrema, pero no había evidencia de los desgarrones y mutilaciones típicos de ataques de depredadores convencionales. ¿Hallazgos del veterinario?, preguntó. El doctor Martínez dice que nunca había visto algo así. Las marcas de punción son perfectamente circulares, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, y penetran directamente a la arteria carótida. Pero aquí está la parte extraña: no hay daño a los tejidos circundantes. Es como si algo hubiera insertado una aguja perfecta y simplemente hubiera drenado al animal. Elena sintió que se le erizaba la piel. Esto coincidía exactamente con las descripciones de 1954. ¿Han ocurrido más ataques? Brooks asintió sombríamente. 7 hasta ahora. 2 perros más, 3 gatos, una cabra, y ayer por la noche, el caballo de los Morrison. La fotografía del caballo fue lo que realmente impactó a Elena. Era imposible drenar completamente a un animal de ese tamaño sin equipo especializado, y sin embargo, allí estaba, un cuarto de milla americano que pesaba al menos 500 kilos, reducido a poco más que piel y huesos, con las mismas marcas de punción precisas en el cuello. Sheriff, necesito ver las escenas de los crímenes personalmente. Pero primero, quiero hablar con cualquier testigo que pueda haber visto algo. Bueno, dijo Brooks lentamente, eso nos lleva a Jimmy Locklear. Dice que vio a la cosa que mató a Duke. Jimmy Locklear tenía 19 años y trabajaba el turno nocturno en la gasolinera local. Era delgado, nervioso, y obviamente no había dormido bien en días. Cuando Elena y Brooks llegaron a entrevistarlo, estaba fumando su cuarto cigarrillo de la hora, las manos temblándole ligeramente. Sé que van a pensar que estoy loco, comenzó Jimmy antes de que pudieran hacerle preguntas, pero juro por la tumba de mi abuela que vi lo que vi. Elena se sentó frente a él, adoptando la postura relajada y no amenazante que había perfeccionado durante años de entrevistar testigos traumatizados. Jimmy, nadie aquí piensa que estás loco.
Solo cuéntanos exactamente lo que viste, en tus propias palabras. Jamie tomó una profunda bocanada de su cigarrillo y comenzó a hablar. Había sido alrededor de las 2 de la madrugada, 3 noches atrás. Jamie estaba cerrando la gasolinera cuando escuchó a Duke ladrando frenéticamente en la propiedad de los Anderson, que estaba justo al otro lado de la calle. Al principio no le prestó atención, los perros ladraban todo el tiempo por cualquier cosa, pero había algo diferente en el sonido. Era el tipo de ladrido que hacen los perros cuando sienten verdadero terror. Miré por la ventana y vi esta cosa en el patio de los Anderson. Al principio pensé que era un perro grande, tal vez un pastor alemán o algo así. Pero la forma en que se movía era diferente. Como si fuera líquido, ¿sabe? Se deslizaba más que caminar. Elena tomaba notas meticulosas. ¿Podrías describir su apariencia con más detalle? Era del tamaño de un perro grande, pero la cabeza era completamente errónea. Demasiado grande, demasiado redonda, como la de un gato gigante. ¿Y los ojos? Dios mío, los ojos brillaban como faros verdes. Nunca había visto nada brillar tan intensamente. Jamie describió cómo la criatura se había acercado a Duke con una confianza casi casual, ignorando completamente los ladridos frenéticos del perro. Cuando Duke había tratado de huir, la cosa se había movido con una velocidad que parecía desafiar la física, apareciendo instantáneamente al lado del animal aterrorizado. Fue entonces cuando vi lo que realmente era, continuó Jamie, su voz bajando a un susurro. Se alzó sobre sus patas traseras, y pude ver que tenía brazos, no patas delanteras. Brazos largos con manos que terminaban en estas garras curvas. Y cuando agarró a Duke, Jamie se detuvo, claramente luchando con el recuerdo. Está bien, lo tranquilizó Elena. Tómate tu tiempo. Lo levantó como si no pesara nada. Un Golden Retriever de 30 kilos, y lo levantó con un solo brazo. Luego, esto va a sonar completamente loco, extendió algo de su boca. Como una lengua, pero mucho más larga, y tenía esta punta afilada como una aguja. La insertó directamente en el cuello de Duke, y pude ver que estaba chupando. Elena sintió que se le aceleraba el pulso. Esto no coincidía con ningún animal conocido, pero tampoco sonaba como la fantasía típica de un testigo traumatizado. Había demasiados detalles específicos, demasiada consistencia con los patrones de las víctimas. ¿Qué pasó después?, preguntó. Duke dejó de luchar después de unos segundos. Solo, se desplomó. Y la cosa siguió allí durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Cuando terminó, soltó el cuerpo y me miró directamente a través de la ventana. Jimmy se estremeció visiblemente. Era como si supiera exactamente dónde estaba yo. Me miró directamente a los ojos, y juro que sonrió. Tenía estos colmillos largos, pero no como los de un perro. Más como los de una serpiente, pero enormes. Luego simplemente se desvaneció en las sombras. Un segundo estaba ahí, al siguiente había desaparecido completamente. Elena pasó el resto del día examinando las escenas de los crímenes con el meticuloso cuidado de una arqueóloga. En cada ubicación, encontró el mismo patrón, sin signos de lucha prolongada, sin daño al entorno, y las víctimas drenadas con una precisión quirúrgica que sugería una inteligencia y habilidad sorprendentes. En la propiedad de los Anderson, donde Duke había sido la primera víctima, Elena hizo un descubrimiento que confirmó sus sospechas más inquietantes. Usando una luz ultravioleta, encontró marcas de huellas que eran invisibles a simple vista. Las huellas eran humanoides pero distorsionadas, aproximadamente del tamaño de pies humanos, pero con garras extendidas y una separación entre los dedos que sugería membranas interdigitales. Más inquietante aún, las huellas mostraban un patrón de movimiento que no correspondía a ningún animal conocido. En lugar del patrón típico de cuadrúpedo o bípedo consistente, las huellas sugerían que la criatura alternaba entre caminar en 4 patas y moverse erguida, cambiando de posición según las necesidades del terreno o la situación de caza. Elena tomó moldes de yeso de las mejores huellas y recolectó muestras de suelo de los puntos donde las marcas eran más claras. También encontró varios pelos enganchados en ramas bajas, pelos que no coincidían con ninguna especie doméstica o salvaje conocida en la región. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que estaba siendo observada. No podía ver nada específico, pero había desarrollado un sexto sentido para la vigilancia durante sus años de trabajo de campo en regiones remotas. Era la sensación de ojos inteligentes evaluándola, estudiando sus movimientos con la paciencia de un depredador experimentado. Cuando el sol comenzó a ponerse, Prox insistió en que regresara al pueblo. No es seguro estar ahí fuera después del anochecer, le dijo. Esta cosa, sea lo que sea, caza por las noches. Y después de lo que le pasó al caballo de los Morrison, no creo que se limite solo a animales domésticos. Elena se instaló en la única posada del pueblo, pero no tenía intención de quedarse adentro esa noche. Si iba a estudiar a esta criatura, necesitaba observar su comportamiento natural. Había traído equipo de vigilancia nocturna por una razón. A las 11 de la noche, Elena se posicionó en un área boscosa que ofrecía una vista clara de varias propiedades donde habían ocurrido ataques. Había instalado cámaras de movimiento activadas por calor en puntos estratégicos y llevaba equipos de visión nocturna de última generación. Si la criatura aparecía esa noche, estaría lista para documentarla. La primera hora pasó en silencio completo. Incluso los sonidos normales del bosque nocturno, los búhos, grillos y el crujir de pequeños animales moviéndose entre las hojas, parecían extrañamente ausentes.
Era como si toda la vida salvaje de la zona hubiera decidido esconderse. A las 12:47 de la mañana, una de sus cámaras remotas se activó. Elena observó la pantalla de su monitor portátil mientras una forma indistinta se movía al borde del área de detección. La criatura era claramente grande, aproximadamente del tamaño que Jamie había descrito, pero se movía con una fluidez que hacía difícil discernir detalles específicos. Era como si hubiera evolucionado específicamente para ser difícil de enfocar, para existir perpetualmente en la periferia de la percepción. La criatura parecía estar probando el aire, moviendo su cabeza de lado a lado de una manera que recordaba más a una serpiente que a un mamífero. Después de varios minutos de esta conducta exploratoria, comenzó a moverse directamente hacia la posición de Elena. El corazón de Elena se aceleró cuando se dio cuenta de que la criatura no se dirigía hacia una de las propiedades donde había animales domésticos. Se dirigía directamente hacia ella. A través de su equipo de visión nocturna, pudo ver la criatura con más claridad a medida que se acercaba. Jimmy había sido notablemente preciso en su descripción, la cabeza era desproporcionalmente grande y redonda, más felina que canina, pero con una estructura ósea que sugería algo mucho más primitivo. Los ojos brillaban con una luminiscencia verdosa que parecía generar su propia luz, y cuando la criatura abrió su boca, Elena pudo ver los colmillos huecos que Jamie había descrito. Pero lo más perturbador era la obviedad con que la criatura la había localizado. No había duda de que sabía exactamente dónde estaba Elena, y estaba aproximándose con la confianza casual de un depredador supremo que no reconoce amenazas. Elena mantuvo su posición, grabando todo a través de múltiples cámaras. Como científica, sabía que este podría ser su única oportunidad de documentar a una criatura que había eludido la clasificación durante 70 años. Como humana, cada instinto le gritaba que huyera. La criatura se detuvo a aproximadamente 20 metros de distancia. Elena pudo verla claramente ahora, era bípeda cuando se alzaba completamente, probablemente cerca de 2 metros de altura, con extremidades largas y musculosas que terminaban en manos prensiles equipadas con garras retráctiles. Su pelaje era de un color marrón grisáceo que parecía cambiar sutilmente para coincidir con las sombras circundantes. Pero lo más impresionante era su obvia inteligencia. La criatura no estaba actuando por instinto puro. Estaba evaluando a Elena, estudiando su equipo, claramente tratando de determinar si ella representaba una amenaza o una oportunidad. Durante casi 10 minutos, depredador y científica se observaron mutuamente en silencio. Elena pudo ver que la criatura estaba olfateando el aire, procesando información química que estaba más allá de la percepción humana. También notó que sus oídos, que eran mucho más grandes de lo que había esperado, se movían independientemente, monitoreando sonidos de múltiples direcciones simultáneamente. Finalmente, la criatura hizo algo completamente inesperado, se acercó lentamente, con movimientos deliberadamente no amenazantes, hasta llegar a la distancia suficiente para tocar el equipo de Elena. Elena se quedó completamente inmóvil mientras la criatura examinaba sus cámaras y equipo de monitoreo con lo que solo podía describirse como curiosidad científica. Sus movimientos eran delicados, casi reverentes, como si reconociera que estaba manejando herramientas importantes. Cuando la criatura finalmente la miró directamente, Elena sintió una conexión que trascendía las barreras entre especies. Había inteligencia en esos ojos verdes luminosos, pero también algo más, soledad. Una soledad tan profunda y antigua que golpeó a Elena como una ola física de emoción. La criatura extendió una de sus manos hacia Elena, movimiento lento y claramente no agresivo. Elena, actuando más por instinto científico que por valentía consciente, extendió su propia mano para encontrarla. El contacto fue eléctrico. No literalmente, pero Elena sintió inmediatamente una conexión que no podía explicar con terminología científica convencional. Era como si la criatura estuviera comunicándose directamente con su mente, transmitiendo no palabras sino conceptos e imágenes. Elena vio flashes de la historia de la criatura, hibernación en cuevas profundas, despertares periódicos impulsados por ciclos que coincidían con cambios climáticos o geológicos específicos, y una existencia solitaria que se extendía a través de siglos. La criatura no era malévola, simplemente estaba siguiendo patrones de supervivencia que habían funcionado durante milenios. Pero había algo más, algo que llenó a Elena de una comprensión horrorosa. La criatura no estaba sola. Había otras, distribuidas a través de los montes Apalaches, todas despertando simultáneamente después de décadas de hibernación. Y todas tenían hambre. La criatura retiró su mano y se alzó a su altura completa. Elena pudo ver ahora que era hermosa de una manera alienígena, perfectamente adaptada para su función como depredador supremo. Cada aspecto de su anatomía había sido refinado por millones de años de evolución para crear la máquina de caza perfecta. Con un último vistazo que Elena interpretó como una especie de saludo o reconocimiento, la criatura se dio vuelta y desapareció en el bosque con la misma fluidez sobrenatural con que había aparecido. Elena se quedó sola en el bosque, temblando no de miedo sino de revelación. Había acabado de experimentar el encuentro más significativo de su carrera, posiblemente de toda la criptozoología moderna. Pero también sabía que Vlademboro estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Elena pasó el resto de la noche revisando sus grabaciones y organizando sus notas. Lo que había documentado era revolucionario, evidencia clara de una especie altamente evolucionada que había permanecido oculta en los ecosistemas más remotos de los Apalaches, emergiendo periódicamente para alimentarse antes de retornar a hibernaciones prolongadas. Pero las implicaciones de lo que había aprendido a través del contacto directo eran mucho más preocupantes.
Si sus interpretaciones eran correctas, el despertar actual no era un evento aislado. Era parte de un patrón más amplio y había múltiples criaturas emergiendo simultáneamente a través de toda la región montañosa. A la mañana siguiente, Elena se reunió con el Sheriff Brooks para compartir sus hallazgos, cuidadosamente editados para incluir solo lo que podía respaldar con evidencia física. Le explicó que se enfrentaban a una especie previamente desconocida, altamente inteligente y perfectamente adaptada para evitar la detección humana. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Brooks. No puedo decirle a la gente que hay un vampiro prehistórico cazando en nuestro pueblo. No necesitamos usar ese término, respondió Elena. Podemos llamarlo un depredador no clasificado, posiblemente una especie reliquia que ha sobrevivido en nichos ecológicos aislados. Lo importante es desarrollar estrategias de protección basadas en su comportamiento conocido. Elena explicó que la criatura era obviamente territorial y seguía patrones de caza específicos. Se alimentaba principalmente de animales domésticos porque eran presas fáciles y predecibles, pero había evidencia de que podía ser selectiva e incluso comunicativa cuando se enfrentaba a amenazas inteligentes. La buena noticia es que no parece ser indiscriminadamente agresiva hacia los humanos, continuó. La mala noticia es que probablemente no estamos tratando con un solo individuo. Elena recomendó medidas inmediatas, establecer un toque de queda nocturno, crear refugios seguros para animales domésticos y establecer un sistema de comunicación rápida entre propiedades aisladas. También sugirió contactar discretamente a otros pueblos en la región para determinar si estaban experimentando incidentes similares. Durante los siguientes días, las sospechas de Elena se confirmaron. Brooks había contactado discretamente a departamentos de policía en un radio de 100 kilómetros y había encontrado reportes similares en al menos 6 ubicaciones diferentes. Los ataques seguían el mismo patrón: animales domésticos drenados de sangre con precisión quirúrgica, avistamientos de criaturas no identificadas y una escalada gradual en el tamaño y frecuencia de las víctimas. Más inquietante aún, en 2 de las ubicaciones, habían ocurrido desapariciones humanas. En ambos casos, las víctimas habían sido personas que vivían solas en áreas rurales aisladas. No se habían encontrado cuerpos, pero las casas mostraban signos de entrada forzada con una fuerza que excedía las capacidades humanas normales. Elena se dio cuenta de que se enfrentaba a una situación que trascendía la investigación científica individual. Esto requería coordinación a nivel regional, posiblemente federal. Pero también sabía que revelar la existencia de estas criaturas podría crear pánico masivo y respuestas gubernamentales que podrían ser más destructivas que las propias criaturas. Decidió tomar un enfoque diferente. En lugar de alertar a las autoridades federales inmediatamente, comenzó a organizar una red informal de comunicación entre las comunidades afectadas. Trabajó con líderes locales para establecer protocolos de seguridad basados en el comportamiento conocido de las criaturas, mientras continuaba documentando y estudiando los encuentros. Su objetivo era desarrollar una comprensión lo suficientemente completa de estas criaturas para permitir la coexistencia, en lugar de precipitar una confrontación que probablemente sería desastrosa para ambos lados. Después de 6 semanas de observación cuidadosa y comunicación gradual, Elena había establecido lo que solo podía describirse como un protocolo diplomático básico con las criaturas. Había aprendido que respondían a ciertos sonidos y señales visuales y que podían ser negociadas para evitar propiedades específicas a cambio de fuentes de alimento alternativas. Working con veterinarios locales, Elena había establecido un programa discreto donde animales domésticos que morían de causas naturales o tenían que ser sacrificados por razones médicas eran depositados en ubicaciones específicas del bosque. Las criaturas habían comenzado a utilizar estas fuentes de alimento, reduciendo dramáticamente sus ataques a animales vivos. Elena también había documentado que las criaturas eran sorprendentemente ecológicamente conscientes. No sobreexplotaban áreas específicas y parecían tener un entendimiento instintivo del equilibrio ecosistémico. Sus patrones de alimentación seguían ciclos que permitían que las poblaciones de presas se recuperaran y evitaban áreas durante periodos de reproducción animal críticos. La solución no era perfecta. Ocasionalmente ocurrían incidentes cuando nuevas criaturas llegaban al área o cuando los protocolos establecidos eran malentendidos por ambos lados. Pero la frecuencia de ataques había disminuido en más del 80% y no habían ocurrido más desapariciones humanas. Elena había creado efectivamente el primer programa de coexistencia documentado entre humanos y una especie criptídica. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Las implicaciones para la biología, la antropología y nuestra comprensión de la evolución de especies eran enormes. Un año después, Elena había establecido permanentemente su base de investigación en Bladenboro. Su trabajo había evolucionado más allá de la criptozoología simple hacia algo completamente nuevo: xenobiología aplicada, el estudio de especies inteligentes no humanas y el desarrollo de protocolos de coexistencia. Las criaturas, que Elena había comenzado a llamar apalaches por su región de origen, habían demostrado ser mucho más complejas de lo que inicialmente había imaginado. Tenían una estructura social rudimentaria, se comunicaban entre sí a través de una combinación de sonidos subaudibles y feromonas químicas, y poseían una memoria cultural que se transmitía a través de generaciones durante periodos de hibernación compartida. Elena había aprendido que sus periodos de hibernación estaban vinculados a ciclos climáticos y geológicos específicos. Emergían durante periodos de transición ambiental, actuando efectivamente como reguladores ecológicos que ayudaban a mantener el equilibrio durante cambios mayores en el ecosistema. Su relación con los humanos había sido históricamente conflictiva no por malicia, sino por incomprensión mutua.
Los humanos los interpretaban como monstruos porque sus métodos de alimentación parecían extraños y aterradores. Los apalaches interpretaban a los humanos como invasores territoriales porque no entendían las complejidades de la civilización sedentaria. El programa de Helena había demostrado que la coexistencia era posible cuando ambas especies entendían las necesidades y limitaciones de la otra. Los apalaches necesitaban territorio de caza y fuentes de alimento confiables. Los humanos necesitaban seguridad y predictibilidad. Con comunicación cuidadosa y concesiones mutuas, ambas necesidades podían ser satisfechas. Helena sabía que eventualmente tendría que compartir sus descubrimientos con la comunidad científica más amplia. Las implicaciones para nuestra comprensión de la evolución, la inteligencia y la diversidad biológica del planeta eran demasiado importantes para permanecer ocultas indefinidamente. Pero por ahora, estaba contenta de continuar su trabajo en silencio, desarrollando los protocolos y la comprensión que serían necesarios cuando el mundo finalmente estuviera listo para saber que no estaba solo en este planeta. En las montañas que rodeaban Bladenboro, los apalaches continuaban sus patrones antiguos, ahora ligeramente modificados para acomodar a sus vecinos humanos. Y en su laboratorio improvisado, Helena continuaba aprendiendo, documentando y construyendo puentes entre dos especies inteligentes que habían compartido el mismo planeta durante milenios sin nunca entenderse realmente. Era el comienzo de una nueva era, no solo para la criptozoología, sino para la humanidad misma. Por primera vez en nuestra historia, habíamos establecido comunicación deliberada y coexistencia con otra especie inteligente. Y había comenzado no con fanfarria o reconocimiento oficial, sino silenciosamente, en las montañas brumosas de Carolina del Norte, con una científica paciente y criaturas ancianas que finalmente habían encontrado a alguien dispuesto a escuchar. Los susurros en el bosque ya no eran de terror, sino de entendimiento. Y en Bladenboro, las noches eran silenciosas de una nueva manera, no por ausencia de vida, sino por la presencia de un equilibrio que nunca antes había existido entre dos mundos que habían aprendido, finalmente, a coexistir.